Hola chicas, bienvenidas a otro cafecito a la distancia. El día de hoy les presentamos un tema muy interesante y las voy a dejar aquí con mi amiga Yajaira de hace muchos años. Luego les contaremos en otra ocasión cómo nos conocimos en el mundo corporativo, pero el día de hoy nos va a hablar como psicóloga y nos va a platicar un poquito de quién es Yajaira y nos va a presentar el tema que nos tiene preparado. Bienvenida, Yajis. Hola Lore, muchas gracias. Muchísimas gracias primero por la invitación. Y bueno, mi nombre es Yajaira Contreras, tengo 31 años, soy psicóloga de profesión y terapeuta como ejerzo dentro de la terapia. Soy docente también dentro del área en una universidad, dando clases de psicología y tengo una bebé de 3 años, 3 años, 4 meses. Y tengo, bueno, pues este interés desde hace ya varios años en lo que es escuela para padres y en apoyar pues a padres, ¿no? En la relación con sus hijos, igual la relación de los hijos con los padres, ¿no? Entonces, pues en el camino andamos dentro de estos temas. Desde hace 8 o 9 años aproximadamente que tengo este interés en escuela para padres, y en ese entonces, cuando yo tenía ese interés, la verdad es que yo ni siquiera quería ser mamá, ¿no? O sea, en ese entonces era como, no, pero yo me quería dedicar a este tema de escuela para padres. Hace 4 años más o menos, ¿no? Que tengo a mi bebé, pues muchísimo más el interés todavía en lo que es esta formación, en estos temas, y que ahora con mi hija, pues es muchísimo más, a ratos más fácil y a ratos más difícil, ¿no? Porque justo viene la cuestión de la práctica y de hacer como quizá algunas modificaciones en aquellas teorías, en aquella idea, en aquello que pues ya se tenía, ¿no? Como de cierto conocimiento. Eh, y sobre todo, pues, aquella empatía hacia precisamente la maternidad, ¿no? Pero sí, o sea, la idea, el interés nace ya hace tiempo y con mi hija se refuerza, ¿no? Entonces, cuéntanos, Yajaira, de qué tema nos vas a hablar hoy y pues adelante. Justo quería compartir este tema, es un tema que todavía de hecho lo estoy trabajando, es parte de mi tesina ahora en una especialidad que terminé hace poco, y se lo nombro un acercamiento a la comprensión de la maternidad desde la perspectiva existencial. Y la idea justo de este tema es que nos podamos, como bien el nombre dice, que nos podamos acercar a cómo las mamás o las madres nos podemos llegar a sentir o a experimentar durante el proceso de la maternidad, ¿no? Que creo que justo la manera en cómo estamos con nosotros mismas, cómo nos relacionamos con nosotras mismas, es la manera en cómo nos relacionamos con nuestros hijos, ¿no? Y es desde ahí donde elegimos el tipo de crianza que decidimos tener con nuestros hijos. Entonces, hay 4 puntos en los que estoy tratando como de enfocarme dentro de este trabajo, que son los que les quiero compartir precisamente, ¿no? Uno de ellos, o el primero de ellos, en el que me gustaría como concentrarme un poquito, hay una filósofa que se llama Simone de Beauvoir, que es francesa, y ella nos dice que eh, las personas nos relacionamos justo desde la situación o las condiciones en las que nos encontramos. Y creo que por lo menos te voy a hablar como desde la experiencia donde la vivo desde de los mexicanos, ¿no? O sea, desde México, esta idea de que la mujer, por el hecho de ser mujer, ya se la sabe de todas a todas en la maternidad, ¿no? O sea, y es como, creo que ahí, justo las condiciones, el hecho de que por la cuestión biológica, no decir, bueno, es que tú eres mujer y tú deberías de saber cómo parir, cómo criar, cómo relacionarte, cómo, ¿no? O sea, todo esto, y que incluso se puede llegar a tener como este juicio de alguna manera, sí, este juicio, ¿no? De los otros o de las otras personas, ¿no? Ya no tienes derecho, o sea, una vez que nace el bebé, ya no tienes derecho a quejarte, ya no tienes derecho a llorar, ya no tienes derecho a salir, ya no tienes derecho, ¿no? O sea, como todo esto, y claro que la experiencia de la mujer en estos momentos o en esas primeras etapas, y que bueno, puede durar pues hasta años, ¿no? Es esta sensación, o puede llegar a ser esa sensación, pues, se da la depresión postparto, se da la idea de la soledad, de no me siento comprendida, no me siento escuchada, no me siento apoyada, ¿no? O sea, todo esto, y creo que justo desde ahí podemos llegar a experimentarnos en una relación como muy
crítica con nuestros hijos, ¿no? Y que creo que justo aquí la mujer se puede llegar a experimentar, o sea, que la manera en cómo se experimenta puede ser muy variada, ¿no? Y la relación que podemos construir con nuestros hijos puede ser muy variada. Pero he conocido, por ejemplo, madres que se pueden relacionar, o sea, hacer un vínculo más fuerte con sus hijos, ¿no? O sea, hacer un vínculo más fuerte donde, pues justo no llega para no sentirse de esta manera, como relacionarse mejor con sus hijos y estar bien y tomar a los hijos como una especie de herramienta, por llamarlo de esta forma, para salir adelante, para crecer, para mejorar, para etcétera, ¿no? Pero también he conocido y sabemos de situaciones en donde la madre puede llegar a tener cierto resentimiento al hijo incluso, ¿no? A sus hijos. O sea, de no lo quiero porque, o podemos llegar incluso, ¿sabes? Llegar a sentirnos como en esta idea de por ti yo ya no soy la misma, por ti mi relación cambió, por ti mi vida es diferente, ¿no? Y entonces podemos llegar a crear justo, o sea, sí un vínculo, pero diferente, ¿no? O un lazo, una relación diferente. Y así, casos, me voy a ir como a casos muy extremos donde abandonan a sus hijos, ¿no? O sea, en la depresión postparto, los abandonan, me voy a ir muy a lo drástico y feo, ¿no? De las situaciones, pero incluso hasta matarlos, o sea, entonces creo que es esta situación justo, ¿no? Las condiciones, la creencia, por lo menos desde la cultura mexicana, ¿no? Del hecho de ser mujer, se cree que la mujer tiene, nace siendo madre, ¿no? Simón tiene esta frase de no se nace siendo mujer, sino se hace, y yo quisiera compartir esta de la idea de que al nacer mujer no se nace siendo madre, ¿no? Y que es la idea que tienen, que se pueden llegar a tener de la maternidad de la mujer precisamente, ¿no? El segundo punto que me gustaría compartirles es el de, desde la perspectiva de Albert Camus, el sentido de la vida, ¿no? Que creo que es otra de las cosas o de las formas en las que nos podemos llegar a experimentar también, que una vez que estamos siendo madres, ¿no? Que estamos como en este proceso, por lo menos quizá los primeros 2, 3 años, podemos llegar a experimentarnos como con esta sensación de, ¿vale la pena? ¿Así va a ser siempre? O sea, es como, ¿a poco? O sea, ¿cuándo termina? No sé si a ti te ha pasado, Lore, te llegó a pasar en algún momento, ¿no? De incluso podemos llegar a preguntarnos como, ¿cuánto dura la maternidad? ¿No? ¿Cuánto va a durar esto? ¿No? Este, eh, ¿A poco O el sí quiero? sentimiento, ¿no? O sea, el sentimiento ese de ya no soy yo, ya soy la mamá de, y ya no hago nada para mí, solo hago para esta otra personita. Entonces, digo, a mí me pasó que me preguntaba, ¿hasta cuándo se va a ir ese sentimiento? ¿O cuándo voy a poder volver a hacer cosas de Lorena, no? Justo, exacto. Entonces, en esta cuestión del sentido en ese caso del sentido de la vida, ¿no? De cómo nos vamos formando precisamente, ¿no? O sea, cómo nos vamos experimentando precisamente en todo este proceso, ¿no? Y que justo para algunas personas, o sea, sí, tiene sentido, vale la pena, y decir, o sea, vuelvo, la relación que construimos es de creo un vínculo y empiezo a romper patrones y empiezo a identificar patrones y empiezo a identificar el tipo de crianza que quiero tener y empiezo a identificar, ¿no? Y se hace un trabajo en esto, ¿no? Un trabajo, por supuesto, nada fácil, sobre todo si quieres romper con ciertos patrones, ¿no? Y pero también me voy como al otro extremo, ¿no? Es también esta idea de no la vale. Y entonces vuelvo a los casos extremos donde pues está el abandono, el tipo de crianza rígido, el tipo de crianza podemos llegar a ser como muy estrictos, ¿no? O como demasiado exigentes, pero en el sentido estricto y exigente de golpes, gritos y todo esto, ¿no? E incluso o sea, la ley del hielo, o sea, aplicar muchas um, estrategias o técnicas que pues, se nos enseñaron en algún momento, ¿no? Pero que, bueno, a la hora de querer como romperlo puede llegar a ser difícil y la manera en cómo nos podemos llegar a experimentar nosotras en esto, ¿no? Que justo aquí viene el tercer punto, ¿no? Bueno, que creo que aquí voy a entrar ese tercer punto que les quiero compartir desde esa otra perspectiva, que es la de Foucault cuando nos dice o nos habla
que podemos llegar a sentirnos observados, ¿no? Que creo que es otra de las formas en cómo nos podemos llegar a experimentar, que es todos a mi alrededor me observan mi forma de crianza, observan mi paternidad, observan cómo lo estoy haciendo y no solamente me observan, o sea, me enjuician, ¿no? O sea, eso es sentirme juzgada o sentirme enjuiciada por personas, ya sea por mamá, ¿no? Por los abuelos, ¿no? O sea, es que así no se hace, ya sea en que deseas romper patrones o continúes con el mismo patrón, ¿no? O sea, así no se hace, hazlo bien, yo ya lo hubiera pegado, déjalo llorar, se trata de ser mejores, etcétera, ¿no? O sea, entran muchas, como juicios en esto, ¿no? Digo, desde los de los abuelos hasta incluso creo que en algún momento puede llegar a ser de los mismos padres o de las mismas parejas, ¿no? Y ahí entra un conflicto también, o podría entrar un conflicto en la relación de pareja incluso, eh, y donde me gustaría que hacer, agregar esto es incluso hasta de otras madres, ¿no? Y que creo que, que en algún momento es el juicio que no sé si tú lo compartas conmigo, puede llegar a pesarnos un poquito más, ¿no? De justo sentirnos como que ver cómo otras madres crían, ¿no? Y aquí, no, yo comparto esta teoría de la crianza respetuosa y de hecho es una de los tipos de crianza que trato de aplicar con mi hija, que en el proceso estoy, ¿no? Que lo intento justo, pero siento que en algún momento podemos llegar a sentir o a tener esta idea de la crianza respetuosa, se puede llegar a formar como una especie de normativa, ¿no? En donde si no lo hago bien, ya me siento culpable, ¿no? No sé si a ti te ha pasado esto, y bueno, yo sé, creo que tú también practicas la crianza respetuosa, ¿no? Tratamos, ¿no? Trato, porque como ahorita tú decías, o sea, es difícil romper patrones pero bueno, tratas como que cada día de hacer diferente las cosas, ¿no? Sí, justo, y aquí es donde digo, nos podemos llegar a sentir observados, ¿no? Y el juicio que incluso, o sea, podemos poner de otras madres o que sentimos que otras madres nos pueden poner, o el juicio que nos hacemos a nosotras mismas, que ese es el que pesa todavía muchísimo más, ¿no? O sea, que es el de, es que la crianza respetuosa no es así, es que la crianza respetuosa no debería de ser esto, es que la crianza respetuosa no debería, ¿no? Y en este no debería o debería ser de cierta forma, o sea, podemos llegar a experimentarnos, a sentirnos como culpabilidad, podemos llegar a sentirnos un fracaso incluso, ¿no? Que no somos buenas madres, que no, que para qué tenía, si no iba a poder, o sea, no sé, o sea, como todas estas sensaciones, ¿no? Y como o sea, lo decíamos, ¿no? O sea, es una idea, una sensación de que en el intento de romper, pues pueden surgir muchas situaciones y la frustración, e incluso creo que podemos irnos al extremo de en el intento de ser respetuosos, como ser permisivos, ¿no? Y entonces ya no hacemos ni crianza respetuosa, hacemos otro tipo de crianza. Y bueno, o sea, por supuesto, lo comentaba al principio, ¿no? Te lo comentaba fuera del aire, ¿no? O sea, en el proceso estamos, en el camino andamos y de eso se trata, ¿no? Pero creo que en esto que o sea, tanto como terapeuta como madre, eh, me he dado cuenta que una de las cosas que ayuda muchísimo o que puede resultar funcional siempre es la toma de conciencia. O sea, si nosotros no nos damos cuenta qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo, cómo me estoy experimentando, por qué me experimento de esta forma, a quién me recuerda, de quién me aleja, de quién me acerca, o sea, este tipo de cosas, si no hacemos esta chamba, ¿no? De caer en el 20 o de darnos cuenta, ¿no? De hacer check así como que a ver qué está pasando, difícilmente vamos a poder ya sea romper con un patrón o aplicar un tipo de crianza o hacer las cosas diferentes, ¿no? O quizá no necesariamente como alguien o algo más, pero por lo menos diferente y diferente
pues al acorde a las necesidades, mis necesidades como madre, mis necesidades como pareja, como familia y las necesidades de mi hijo, obviamente, ¿no? Este, y aquí es donde yo creo que entra el cuarto punto o el cuarto enfoque, ¿no? Que es el de la responsabilidad de Sartre. Sartre nos comparte este sentido de responsabilidad donde nos dice, como personas o como seres no tenemos la habilidad y la capacidad de responder ante las situaciones, la forma en cómo respondemos. No solo, o sea, no es una responsabilidad desde yo soy culpable, tú eres culpable y a ver qué culpamos, ¿no? Sino una responsabilidad de qué manera quiero responder ante esto que me está sucediendo, ante esto que está pasando, ante esto que yo siento, ¿no? Ante la situación con mi hija, ¿no? Ante los berrinches, ante las crisis, las etapas, o sea, todo lo que sucede, ¿no? Y vuelvo, el cómo me está impactando esa situación a mí, ¿no? Pero de qué forma yo quiero responder. Porque sí es bien fácil a ratos, que esa es otra, vuelvo, es desde la idea de cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Cómo nos podemos llegar a experimentar. Pero es esta idea como de, este, no sé, hace un berrinche y te enojas y la regañas y ya rompiste con de la crianza respetuosa y ya le alzaste la voz o ya le gritaste o ya le diste un manazo. Y luego es como, bueno, sí, discúlpame, no debí reaccionar de esta manera, a ver, no, vamos a hacerlo diferente, pero luego ligeramente podemos aventarla de, pero es que tú también no ayudas, pero es que tú también no, ¿no? Y ya ahí estamos arrojando la culpa, ¿no? Entonces, pues, vuelvo, no nos justificamos, es un trabajo, ¿no? Y es difícil y hay que sostenernos, y de aquí la importancia de la red de apoyo, ¿no? Ya sea de la pareja, de otras mamás, de un círculo, ¿no? De algo, o sea, de otras personas, ¿no? Pero la importancia de la red de apoyo para que nos ayuden a hacer esa toma de conciencia, encontrar otras formas, poder hacer las cosas diferentes, poder tú desahogarte, o sea, sacar ciertas cosas, etcétera, ¿no? Pero siempre con la idea de yo soy responsable, yo puedo responder de otra forma, de una forma diferente ante esto que está sucediendo, ¿no? Y bueno, de forma general como todo esto, ¿no? Me encantan los 4 ¿Mande? puntos, digo, me identifiqué perfectamente en cada uno de ellos, y tienen mucha relación al final unos con otros, ¿no? Como que puedes ir del 1 al 3 al 2 al 4, o sea, al final están muy relacionados. Y para terminar, Yajaira, ¿cómo podemos trabajar estos 4 puntos mejor? Por supuesto, de la mano con una psicóloga, y las personas que no tienen acceso a esto, ¿cómo podrían empezar a trabajarlo ellos solos? Sí, justo te compartía que la parte de la toma de conciencia, ¿no? Nuestro cuerpo siempre nos está hablando y nos dice, o sea, la parte como de conocerlo y escucharlo es importantísimo porque nos dice cómo nos estamos sintiendo, ¿no? O sea, identificar nuestras emociones, sentarnos unos momentos como, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo en estos momentos? ¿Qué me está haciendo sentir esta situación en estos momentos? Es un súper trabajo también, ¿no? Pero darnos momentos, lapsos en el día de por lo menos 2, 3 minutos y sentarnos a ver cómo me siento ante esta situación, ¿no? Y qué quiero hacer con ellos, o sea, preguntarnos, o sea, creo que es la pregunta, pues no sé si clave, pero creo que es una pregunta como importante. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero hacer con esto que me está pasando? ¿Qué, vuelvo, de qué forma quiero responder, ¿no? Y cómo esta forma en la que quiero responder va a favorecerme o va a ayudarme o va a afectarme o de qué manera me va a impactar, ¿no? Y creo que desde ahí, vuelvo desde esta toma de conciencia, o sea, que podamos darnos cuenta, desde ahí podemos hacer las cosas diferentes. El proceso que tenemos desde como lo estamos pensando y como lo estamos sintiendo al escribirlo es lo que nos ayuda como a desahogar de alguna manera, ¿no? O sea, plasmar la idea. Y una vez plasmada la idea, o sea, que estamos como justo en el proceso de escritura, es donde entra la reflexión, ¿no? O sea, es donde entra como, a ver, ¿qué más estoy pensando? ¿Qué más estoy sintiendo? ¿De dónde viene esto que estoy pensando? ¿De dónde viene esto que estoy sintiendo? ¿No? Y viene ese proceso de reflexión. Y una vez que lo tenemos, cuando lo releemos o nos damos el tiempo de releer lo que estamos escribiendo, o sea, de lo que hemos escrito, justo
vuelve este proceso de reflexión e incluso de comprensión, ¿no? O sea, de, ya, sí, cierto, aquí la estoy haciendo de esta manera, no. Entonces, sí, la escritura definitivamente es una muy buena herramienta. Pues muchísimas gracias, Jackie. Nos dejas por aquí tarea y cosas para reflexionar. Ojalá me puedas compartir tu tesina cuando hayas terminado, porque me encantaría leerla. Y bueno, pues creo que por el momento es todo. Esperamos tenerte aquí próximamente para que nos hables ahora sí más de cómo manejas una escuela para padres, o sea, cómo te diriges a los papás en estas sesiones y por ahí nos des más tips. ¿Te parece? Claro que sí, encantada yo de poder compartir un poco más. Muchas gracias, Yajaira, y pues nos vemos la próxima. Salud desde lejos. Gracias, Bye. gracias, Lore.